¿Estamos? Bueno, empezamos, si os parece. Del Consejo de Gobierno luego os darán la correspondiente reseña. Y aunque ayer por la tarde comunicamos que no íbamos a entrar en el fondo de la cuestión hasta que tuviéramos conocimiento exacto de la sentencia de la llamada Valdecañas, hecha pública en el día de ayer, pues igualmente no podemos entrar en el fondo hasta que no conozcamos, obviamente, el contenido de la sentencia, ¿no? Pero sí hemos entendido que después de hablarlo en el Consejo de Gobierno, pues era bueno tener una presencia pública, ¿no? Lo primero, como siempre, como hemos hecho siempre, todo el respeto por las sentencias judiciales. Lo del acatamiento es que va de suyo. Obviamente vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Pero todo el respeto por las sentencias judiciales, nos gusten más, nos gusten menos, nos vengan mejor, nos vengan peor. La esencia de un Estado de Derecho es que los jueces siempre tienen razón. Y la mejor manera que la tengas cuando te la dan es que no la tengas cuando no te la dan. Por tanto, primera cuestión, absoluto respeto por la sentencia. Segunda cuestión, absoluto respeto por los demandantes. Yo puedo no coincidir en algunas cosas con ellos, pero me merecen toda la consideración y todo el respeto. Soy de los que piensa, además, que probablemente si ellos estuvieran en mi lugar y, por tanto, tuvieran a su cargo pues una parte de los proyectos de vida de algunos cientos de miles de extremeños, igual matizaban algunas de las cuestiones que piensan. Y estoy totalmente convencido que si yo, en vez de estar donde estoy, estuviera en este momento al frente de una organización ecologista, pues matizaría cosas de las que voy a decir hoy. Es decir, la vida va de esto y, por tanto, todo el respeto por quienes, en el sano ejercicio de su libertad, pues han recurrido esto ante los tribunales, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Pues que cuando conozcamos la sentencia, pues procedamos al correspondiente recurso ante el Constitucional, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero hoy quería hacer dos reflexiones para mí muy importantes, las dos muy importantes. Una tiene que ver con la paradoja que significa y representa, por un lado, tener en el frontispicio de todos nuestros objetivos la lucha contra la despoblación, y hablo de la Unión Europea, pero inmediatamente tener tantas limitaciones para desde los territorios poder luchar contra la despoblación. Por eso yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que tener es mucho diálogo con la Unión Europea para que vayamos de la mano y para que nos sometamos al enorme reto de luchar contra la despoblación en territorios que se están despoblando como consecuencia del exceso de protección que tienen. Punto y final. No digo que sea justo ni injusto. Es que hoy, para mí, las primeras caras que se me vienen a la cabeza son los trabajadores y trabajadoras que trabajan allí, del Gordo y de Berrocalejo. Las primeras. Entonces, cuando te crees que tienes un asunto de dos pueblos medio resuelto, no lo tienes medio resuelto. Y esto es sin agredirse y sin tirarse a la cabeza las decisiones. Simplemente hay que hablar con Europa. Porque lo que nosotros estamos proponiendo no es que se disminuya el territorio protegido en Extremadura. Es que sencillamente lo revisemos. No vaya a ser que nos encontremos con que suelos que podían tener una mayor protección de la que tienen porque la merecen, y otros que tengan ahora una protección que no merecen. Y tenemos varios ejemplos a lo largo de la región. Pues cuando tú haces un trazado sobre un plano de tanto espacio protegido, cuando hablas casi de un tercio de la población, del territorio, mejor dicho, pues probablemente haya que sentarse con Europa. Y es lo que nosotros estamos planteando. Sentémonos con Europa para hablar de esos municipios que tienen 0 metros cuadrados, 0 hectáreas de disponibilidad, porque todo es protegido. De la segunda ciudad de Extremadura, que tiene más del 50% de su territorio protegido.
Porque si no, el discurso de la lucha contra la despoblación se queda cojo. Si no, el discurso de la lucha contra la despoblación se queda cojo, porque tendremos zonas en las que será muy difícil que podamos hacer nada. Y luego, en base a la sentencia, en base a la doctrina que se está poniendo, no solo aquí, porque estas sentencias no nos afectan solo a nosotros, afectan al conjunto de España. Como bien decía hoy algún representante de las asociaciones ecologistas, en base a eso, oiga, si resulta que no es posible hacer nada en los territorios de Red Natura, planteemos la posibilidad de una modificación de la ley del suelo en España, para que en los suelos, como algún otro representante de alguna asociación ecologista decía hace unos días con buen criterio, vamos a ver si en las zonas protegidas se pueden hacer cosas, vamos a sentarnos a estudiarlo. Que no es un sí o un no, o no se puede hacer nada o se puede hacer todo. Pero para eso hay que cambiar la ley del suelo. Con esta sentencia es imposible hacerlo sin la modificación de la ley del suelo. Y por esa razón, digo, a nivel estatal, ¿no? Y luego una última reflexión. Esta sentencia, hace años, hubiera sido un mazazo colectivo irreversible en esta tierra. Hoy no. Porque gracias al trabajo de muchas generaciones, la Extremadura de hoy no tiene nada que ver con la Extremadura que dependía de un proyecto. Hoy tenemos muchos proyectos en marcha que hacen que esta región, esto sea un traspiés, esto sea una dificultad en el camino, pero no un obstáculo insalvable, bajo ningún concepto. Porque tenemos centros logísticos que se están construyendo, tenemos polígonos inteligentes como el CEGRIN de Cáceres, que va a ser un antes y un después, porque va a haber fábricas de baterías en Extremadura, porque va a haber fábricas de cátodos, porque va a haber nuevas fábricas de cartón, porque va a haber fábricas de diamantes para semiconductores, porque va a haber fábricas de transformadores, porque va a haber más industrias agroalimentarias, porque se va a inaugurar en los próximos meses macromataderos, porque hay polígonos nuevos y mucho suelo industrial, porque hay más de 20 proyectos hoteleros, porque hay proyectos de centros de ocio, porque hay centros de almacenamiento energético, porque hay fábricas de prefabricados, porque hay centenares de proyectos. Y entonces, se lo digo bien alto y bien claro a los extremeños y extremeñas, esto es un traspiés, pero no un obstáculo insalvable, para lograr nuestros objetivos de manera evidente. Conseguir que los extremeños puedan desarrollar un proyecto de vida y de familia aquí. La verdadera lucha contra la despoblación y por el reto demográfico consiste en que la gente tenga empleo y vivienda. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. Tanto que nadie, todo menos los mensajes. No, es que aquí no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Si vamos a ser la primera región de España en tener una fábrica de semiconductores a partir de diamantes. ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Cómo que no se puede hacer nada si vamos a ser la primera lugar de España en tener una fábrica de baterías? ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Quién ha dicho que no se puede hacer nada? Por lo tanto, apartemos de nuestra mente mensajes que hace muchos años probablemente hubiéramos dicho, pero hombre, ahora no. Yo voy a intentar seguir salvando el proyecto Valdecañas. Pero ese no es el proyecto del que depende el futuro de Extremadura. Lo que depende del futuro de Extremadura es de que cada día más dispongamos de proyectos que no puedan ser nunca interpretables. Cada día de más suelo industrial, lo he dicho muchas veces. Si volvemos a sentarnos, y creo que habrá que sentarse algún día con el Gobierno de España para hablar de deuda histórica, yo ya lo tengo claro, cuál es la deuda histórica que se tiene con Extremadura. Suelo industrial, que no esté sometido a que tengamos que depender durante 15 años de sentencias judiciales. Suelo industrial. Por eso esto es un traspiés que tiene especial dolor para aquella gente que si finalmente acaba siendo una realidad va a perder su empleo. Pero yo ya estoy firmemente comprometido a que en ese entorno, en ese mismo entorno y cerca de ahí, va a haber mucho empleo. Porque para eso está el espacio naval con el que estamos trabajando a fondo para que sea uno de los lugares, de los espacios logísticos más importantes que pueda haber
en el sur de España. Pues este era el mensaje que quería dejar. Acatamiento, respeto a la sentencia, ya digo, respeto profundo por los demandantes. No puedo decirlo, lo dije en anteriores ocasiones, lo digo ahora. Cada uno, la vida te sitúa en diferentes sitios y en función de los sitios en los que estás tienes que tener unos comportamientos u otros. Pero nadie va a arrancar de mí ni críticas exacerbadas ni otra cosa que no sea el reconocimiento de algo de lo que están convencidos, ¿no? Y cuando tengamos la sentencia veremos la opción del recurso de amparo, que ahora mismo es nuestra intención, ¿no? Pero esta Extremadura no es la de hace 15 años. Esto es un mal trago, pero no es el final de esta tierra, porque esta tierra ya no tiene final. El momento en el que Extremadura dependía de lo que pudieran venir a hacernos desde fuera en un proyecto se terminó. Y ahora vendrán otros, y vendrán otros, y vendrán otros. Porque las condiciones objetivas han cambiado. Y las paradojas de la vida es que todo esto se estaba produciendo y haciendo público esa sentencia al día siguiente de que una de las principales empresas del mundo de fabricación de diamantes estaban en Trujillo para, a partir de esos diamantes sintéticos, fabricar semiconductores. Con 300 puestos de trabajo para ingenieros, para técnicos cualificados, para técnicos superiores. Y alrededor de todo eso hay industria, y por eso es tan importante el proceso de industrialización de Extremadura. Alrededor de toda esa industria irán surgiendo y surgiendo y surgiendo otros empleos. Para que haya empleo de menor cualificación, tiene que haber muchos empleos de alta cualificación, que a su alrededor generan mucho empleo de todo tipo, ¿no? Por tanto, no, la frase de esa, aquí no se puede hacer nada, no. ¿Cómo no se va a poder hacer aquí nada si aquí es donde más cosas se están pudiendo hacer ahora? Démonos un ratito con el silicio, pero hombre, seamos conscientes de la verdad. Aquí se van a poder hacer muchas cosas, porque se están haciendo muchas cosas. Entonces no caigamos nuevamente en el lamento. Ni pensemos que los jueces son nuestros enemigos, porque no lo son, y que los ecologistas son enemigos porque no lo son. Son conciudadanos que tienen su visión de las cosas y que en un Estado de Derecho entienden que las pueden y deben defender, ¿no? Pero hay decenas y decenas de proyectos y sobre todo hay una realidad, que hay 60.000 personas más trabajando de las que había hace 5 años. Que es una realidad incontestable. Y que además esos trabajadores y trabajadoras ahora tienen más derechos de los que tenían entonces y tienen mejores salarios de los que tenían entonces, por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo. Esa es la clave. ¿Preguntas? Dos cuestiones. Por un lado, el recurso de amparo que posiblemente se podría presentar, ¿en qué argumentos se basaría? Y en segundo lugar, si esta sentencia, aunque bueno, ha dicho que hay muchos proyectos en marcha y tal, pero puede haber un temor de que genere cierta inseguridad en los empresarios que puedan venir en proyectos que se puedan llevar a cabo. Hombre, yo creo que lo primero, hasta que no tengamos la sentencia, no sé los componentes jurídicos en los que se tiene que basar. Más no seré yo el que lo decida, obviamente. Yo soy médico y no jurista, ¿no? Pero esto es lo que hay que combatir. O sea, lo que hay que combatir es que hay multitud de otros proyectos que no tienen problema. ¿Por qué? Porque están construidos sobre suelos industriales indubitados y no sometidos a las importantes restricciones que la Unión Europea tiene sobre nosotros. Por eso creo que hay que hablar con la Unión Europea, para que nos centremos en los objetivos. Porque no es un problema solo de Extremadura, es que esto afecta a toda España. Y hay mucha gente que empieza a decir, no, es que pensábamos que la sentencia de Valdecañas afectaba solo a Extremadura. No, afecta a toda España. No se puede construir nada en red natural. Y esto hay que hablarlo con Europa, porque no era esa la intención que creíamos que teníamos inicialmente. No se puede hacer nada en red natural.
que es el 30% de Extremadura, pero que es el 25% de Galicia, o el 28% de Castilla y León, o el 29% de Castilla-La Mancha. Es decir, tenemos que esto no es un tema que solo nos afecta a nosotros. Por eso creo también que hay que intentar hacer una modificación de la ley del suelo estatal para que en aquellos que no tiene por qué, no es para que afecte a este proyecto, es sencillamente para que tengamos claro que en suelos dentro de Red Natura 2000 hay suelos de altísimo valor y otros de menos valor. A ver si en los de menos valor se pueden permitir hacer algunas cosas. Porque si no va a ser muy difícil luchar contra la despoblación, o pasar de las palabras a la acción. Va a ser muy difícil. No obstante, ya digo esto, que no es una buena noticia, evidentemente. No es la noticia que hubiera sido en una Extremadura con 150.000 parados y sin ningún proyecto. Esto llega en una región creciendo, con una previsión de crecimiento de este año del 5% y del año que viene de otro 5%. Y, por tanto, entre todos vamos a ser capaces de producir el empleo necesario de calidad para salir hacia adelante y que esto no sea, ya digo, más que un traspiés, que lo es, obviamente. Yo no le pretendo quitar ninguna trascendencia, que la tiene, pero no es la trascendencia que hubiera tenido hace tiempo. Y, desde luego, yo no me apunto al ejército de los que creen que hemos perdido la guerra, porque la guerra se está ganando. Porque a veces la batalla no es una batalla entre desarrollistas y ecologistas y conservacionistas, no. Esa no es la batalla. La batalla es entre progreso o regreso. Y en el progreso estoy convencido que están también toda la gente que defiende el ecologismo. Y estamos en ese proceso hacia la transición verde y hacia la sostenibilidad que todos defendemos, ¿no? Les digo que a veces se trata más de la responsabilidad que a cada uno le toca. Yo no defendería la pasión con la que defiendo todo esto si no fuera responsable ahora máximo de la vida de muchísima gente de esta tierra. Sí, buenas. Dos cuestiones sobre este asunto. Quería saber si tienen evaluado cuánto le podría suponer a la Junta asumir responsabilidades por el derribo y en caso de que llegue. Y, en segundo lugar, quería saber su opinión sobre el caso de abusos en el Colegio de Médicos y cómo se está gestionando. Respecto de la primera, lo que es la evaluación que se hizo por parte de la institución judicial, pero es algo que ahora mismo nosotros no nos planteamos, porque no está escrito en ningún sitio que haya una consecuencia patrimonial ya decidida. En su día habrá que ver si la sentencia finalmente se confirmara en estos términos. Habría muchas cosas que discutir, porque jurídicamente tampoco es un tema que esté claro, ¿no? Respecto a la segunda, es una institución a la que yo pertenezco también, por tanto me siento parte de ella, ¿no? Yo creo que me quedo con la siguiente conclusión. Desde luego no sé yo el que va a juzgar los comportamientos de unos o de otros en absoluto, pero me quedo con una conclusión. Si en una institución o en instituciones como es el colegio al que yo pertenezco, el Colegio de Médicos, se producen situaciones en las que durante un año una chica ha estado siendo acosada, es que nos quedan muchísimas cosas que hacer como sociedad, no como colegio, no solo como colegio o como institución, sino como sociedad. Es decir, nos quedan muchas cosas porque la gente tiene miedo. A nadie le gusta que lo acosen y a nadie le gusta que intenten abusar de ellos. A nadie le gusta, a ninguna mujer le gusta. Luego, si eso ocurre, es porque aquí quedan muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas por hacer. Y luego eso ya está sometido, puesto que hay denuncias a decisiones judiciales que habrá que respetar. Sí. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle si ha recibido una carta del alcalde de Valdefuentes, como él al parecer dice, para que se luche más contra la exclusión financiera. No sé si la ha recibido y si va a hacer algo al respecto. ¿Sobre la exclusión financiera? Sí, la ha recibido. Y estamos trabajando con el Gobierno de España. Espero que
tal como nos han manifestado, en plazo breve legislen al respecto y sobre todo, la Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación de Cáceres llevan tiempo trabajando sobre ello y nosotros hemos llegado a un acuerdo con Correos también para utilizar las oficinas de Correos y poder luchar contra la exclusión financiera. Sí, la he recibido y la agradezco, por supuesto. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué le diría a los ciudadanos que respecto a todos estos proyectos que se anuncian, pero que no acaban de cuajar, que parece que no acaban de llegar, entendiendo que ha habido 2 años de pandemia, que a veces se nos olvida y eso también ha paralizado? El 2022 y 2023 serán los años en los que por fin... Pero sé que el problema, Ana, es que estos no son proyectos de 20.000 euros, que estos son proyectos de cientos de millones de euros. Y desde que una persona toma una decisión hasta que la ejecuta, transcurren tiempo. Algunos, otros, en agosto de este año se inaugura el primer centro logístico que tenemos potente en Extremadura. Está ya construido, el que quiere que vaya a verlo. Es decir, la decisión que han tomado los californianos ayer o antes de ayer es poder intentar empezar la construcción este mismo año. La ampliación de la fábrica de transformadores ya está decidida en Malpartida de Plasencia. La puesta en marcha de una nueva fábrica de cartón que va a iniciarse en los próximos meses ya está decidida. La puesta en explotación de algunas de los permisos de explotación minera en Agua Blanca o en Cañaveral están en marcha, con lo cual se van a producir las autorizaciones a lo largo de este año o a final de año. Es decir, es que las cosas no son fáciles, es que hay que buscar, cuando tú tienes que buscar financiación para un proyecto de 2 millones de euros, pues es más fácil que cuando tienes que buscar para uno de 700. Entonces yo creo que es que no nos estamos dando cuenta, apreciando el cambio que se está produciendo tan brutal. Es que los proyectos, estos todos son proyectos de mucho dinero, muy intensivos en mano de obra y que llevan su tiempo. Y probablemente cuando pase algún tiempo y vayan siendo una realidad, pues venceremos la incredulidad, que es una característica muy nuestra. Somos muy de Santo Tomás, de tocar las llagas para poderlo creer. Y mientras no lo hagamos, pues no nos creemos nada. Y yo entiendo que haya gente que piense así. Pero cuando estás en el timón del barco y vas viendo cómo el barco va avanzando, y vas viendo cómo las pruebas se van superando, y vas viendo cómo vas compitiendo, y vas viendo sobre todo que puede que un proyecto se caiga y detrás aparecen 2 más. Yo en el mes de febrero, la semana que viene voy a Dubái, 3 días, de lunes a miércoles, para intentar cerrar algunas cosas allí y buscar inversores para otras. Pero luego, a partir del día siguiente en el que vuelvo, no hay ningún solo día del mes de febrero que no tenga una reunión con un proyecto de inversión importante. Ni un solo día. Y no son inversores que vengan de cerquita. Muchos de ellos vienen de muy lejos. ¿Qué ocurre? Pues que yo en esta etapa política he decidido no hablar de las cosas hasta que no están hechas. Puedo estar acertado o equivocado, pero no quiero hablar de nada para que nadie pueda entender que le estamos vendiendo humo. Entonces las cosas no se hablan hasta que no están hechas. Y hacer las cosas cuesta, oye, que llevan su trámite. Es que desde que una empresa que está instalada en Peraleda de la Mata decide duplicar su producción hasta que puede empezar las obras, somos la comunidad récord. Pero 6, 8 o 10 meses no hay quien te los quite. Claro, y entonces las cosas llevan su tiempo. Pero lo que sí os puedo decir con toda seguridad, no hay ni un solo proyecto de los que hace tiempo se vengan hablando en Extremadura que esté rechazado, ninguno. Algunos llevan su tiempo porque, claro, cuando tú estás construyendo una azucarera en Egipto y quieres otra para Europa, pues a veces esperar que termine la de Egipto para empezar la de Europa. Pero además necesitas pues resolver un tema que se llama 700 millones de euros y ver cuánto se puede aportar. Se han mezclado por medio los fondos
de recuperación, que son un atractivo para otras empresas, pero hasta eso os digo, ninguno de estos grandes proyectos que va a haber para Extremadura dependen de los fondos de recuperación. Es decir, no vienen al albur y si no se los dan, se van, ninguno. Presidente, dos cosas muy rápidas. Una, precisamente, sobre Marina y de Valdecañas. Ha dicho que hasta que no conozcan el detalle de la sentencia judicial no van a calibrar qué coste puede tener la demolición. Sí quería preguntarle quién considera que debería cubrir, sufragar esos gastos, de dónde debería proceder ese dinero. Y, por otro lado, una valoración sobre la mascarilla al aire libre, que, tal y como se ha publicado hoy en el BOE, pues ya a partir de mañana deja de ser obligatorio su uso en esos espacios abiertos. Porque hemos apoyado esa decisión en el Consejo Interterritorial y, por tanto, yo la avalo. Ahora, lo que sí le pido a los extremeños y a las extremeñas es que sigamos teniendo cuidado, porque hoy hay 1.400 casos más de contagio, con lo cual el virus no ha desaparecido. El virus está con una caída importante y mantenida en las últimas semanas, pero sigue habiendo contagios. Y, por tanto, si se retira las mascarillas de los espacios abiertos, pero hay que ponérselas cuando no haya posibilidad de guardar distancia y hay que ponérselas en grandes eventos, cumplámoslo. Porque si no nos podemos acabar creyendo que como ya no hay que ponérselas fuera, ya ni la sacas, entonces tampoco te la pones dentro. Y en los espacios cerrados tiene que seguir usándose la mascarilla. Y en los centros de trabajo se tiene que seguir usando la mascarilla. Y respecto a lo otro, ya digo, yo creo que es adelantarnos a los acontecimientos, ya veremos, porque eso será objeto de otro pleito, donde alguien tendrá que reclamar y otros tendrán que plantear sus posiciones, ¿no? Pero ahora no estamos en ese momento, ahora estamos en el momento de que todavía hay un desconocimiento de la sentencia y, sobre todo, una actuación pendiente ante el Tribunal Constitucional o ante los tribunales europeos. No nos olvidemos que aquí no solo recurre la Junta, aquí hay personas, terceros de buena fe afectados, que pueden sentirse en la necesidad de poder seguir recurriendo también a otros tribunales. Pregunta. Sí, venía al caso con lo que acaba de decir. Llevamos desde el año más o menos 2007-2008 con este tema, 15 años, y sigue teniendo recorrido. Mucha gente en la calle no entiende cómo una actuación, sea del caso que sea, puede tardar, en el caso de que se recurra ahora, 20 años para tener una sentencia firme, incluso más. La gente no entiende que todo este proceso se alargue tantísimo en el tiempo. Y también le quería preguntar por el Consejo de Ministros y el PERTE que aprobó ayer. A raíz, ¿con este PERTE sería más fácil, por ejemplo, en Extremadura que se instalara esa azucarera, o un poco qué camino llevará? Porque hay que distribuir ahora ese dinero por comunidades autónomas, un poco. ¿Qué puede suponer esto para Extremadura? No hay que dividirlo por comunidad autónoma. Yo estoy en contra de eso. Hay que ir a proyectos que sean viables y que sean buenos. Y esto no es una repartija, de que a mí me toca tanto, al otro le toca tanto. Porque ha bastado que deje de ser una repartija por población para que algunos se estén quejando porque dicen que a Extremadura viene mucho. Esto no es una repartija. A Extremadura viene mucho porque hay muchos proyectos aquí. Y porque hay mucha gente que se está presentando a las concurrencias competitivas. Esa es la razón por la que viene. Aquí algunos lo que querían es, oye, no, reparte esto por población, se lo llevan los 4 grandes y a los demás que no. No es por repartija. Yo no lo defiendo, yo defiendo proyectos. Ahora, de ese reparto por proyectos, resulta que Extremadura, siendo el 2,13 por población, hasta ahora nos está llegando el 4. Pues es verdad. Pero eso no nos molestemos, porque sea así, ya se molestan otros. ¿Cuál era otra? Sí, yo soy de la misma opinión. Es la consecuencia de un Estado profundamente garantista, pero sí es verdad que cuando hay que ejecutar las decisiones judiciales en un contexto social que en nada se parece con aquel que existía cuando se originaron los hechos, se produce una anomalía, de la que obviamente los jueces no tienen culpa. Tiene pedida la palabra Santiago Manchado, del diario.es.
No me oye. Santiago. Santiago, adelante. Hola, buenos días. Presidente, corríjame si me equivoco. Al final entiendo que, por su reflexión, la responsabilidad de la situación en la que ha desembocado Valdecañas es de la Unión Europea por proteger los espacios. ¿Es de quién? Y por otro lado, también quería preguntarle, bueno, ¿qué alternativas tiene zona norte de Cáceres, que ahora se queda en Valdecañas, el nuclear de Almaraz cerrará y que el tabaco parece que cada año es menos rentable? No te hemos escuchado, Santiago, se te entrecorta el sonido. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Perdona? Que no te hemos escuchado, que se te entrecorta el sonido, que si puedes volver a repetir las preguntas. La primera pregunta. Al final, o sea, quiero preguntaros que si al final la responsabilidad de toda la situación en la que ha desembocado Valdecañas es de la Unión Europea por la protección de determinados espacios. Yo no te entiendo. Santiago, no te escuchamos, lo sentimos, pero no te escuchamos. Si quieres... Me ha parecido al final de tu intervención escuchar algo relacionado también con Almaraz. Lo he dicho ya en público y en privado. Cuando pasen estos años, este periodo en el que estamos, en el campo arañuelo habrá mucho más empleo del que hay ahora. O sea, con los proyectos y los aconteceres que estamos viendo y el interés de las empresas por el espacio navalmoral, en los próximos años se constituirán un número de empresas que superarán con mucho el empleo que en estos momentos hay, así de claro. Y lo digo tan claro porque es que estoy convencido de que es así. Porque ahora mismo tenemos varias filas de proyectos esperando. Y es así, que nadie tenga la más mínima duda de que esto va a ser así. Y que los espacios industriales que tenemos en estos momentos en Extremadura ya estamos trabajando en aumentarlos significativamente, porque los que tenemos nos los van a cubrir casi en su totalidad. Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias. Venga. No sé si se plantean, porque claro, aquí hubo una serie de cambios legales, el PIR, luego el cambio en la ley del suelo. No sé si con estas sentencias y una reiterada detrás de otra se plantean alguna asunción de responsabilidades políticas. No sé un poco cómo está la cuestión. Bueno, ten en cuenta que esto ocurre en el año 2006 y las personas que entonces estaban más directamente relacionadas, ninguno está ya en política. Si es que entendemos lo que es la política. ¿Sabes qué es lo cómodo? No hacer nada. ¿Qué hubiera sido lo cómodo? No haber hecho nada. Haber dejado que todo se fuera por sus atenores, que la gente se asumiera el que aquí es muy difícil desarrollar proyectos, que la gente se vaya tranquilamente. La política fue la que ha luchado a lo largo del tiempo contra todo eso. Y a veces cuando luchas contra todo eso, una vez los jueces te dan la razón y otras no. La política fue la que le puso el impuesto, la que puso la ecotasa. Nos dio el Constitucional la razón. Si no nos lo hubiera dado, ¿alguien hubiera tenido que responder políticamente? ¿Por jugársela al servicio de esta tierra? Yo entiendo la política como el instrumento que tienen los extremeños y las extremeñas para poder luchar y cambiar las cosas. Y a veces en esa batalla y en esa lucha hay veces que se someten a decisiones judiciales que unas veces te dan la razón y otras no. Muy bien, muchas gracias.